Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nos vemos de nuevo. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hablar es sobre la intervención en patologías de mama, que también vamos a utilizar y poder describir las pruebas diagnósticas que se utilizan en ella, aplicando el proceso de atención a enfermería que venimos trabajando en las clases anteriores, pero en este caso con un marco de referencia en función de las patologías de mama y entre ellas el cáncer de mama. Bueno, vamos a trabajar con un aprendizaje colaborativo. En la atención de enfermería tenemos que tener claro que se trabaja interdisciplinariamente en todo lo que tiene que ver con los cuidados de pacientes, y en este caso también vamos a hacer toda esa aplicación de lo que sería los perioperatorios, el pre, el intra y el posoperatorio. Ya estimo que tenemos a esta altura ya más incorporado todo lo que tiene que ver con las acciones de enfermería, que en general varían acorde a la patología, pero la base, la estructura es siempre la misma en cuanto a todas las evaluaciones previas que hay que hacer, previo a una cirugía, y lo mismo en el intraoperatorio y en el posoperatorio de los pacientes. Varía acorde, obviamente, a las patologías por una cuestión de que hay ciertas características muy inherentes a la que se realice, ¿no? En este caso vamos a hacer una cirugía de mama. Tenemos que revisar todos los pasos previos del perioperatorio, como lo hacemos siempre, en cuanto al consentimiento informado, los estudios previos, los laboratorios, todos los pedidos que hace el médico, la anestesia, que en este caso, en algunos casos, por ejemplo, si es una biopsia, es con local, por lo general. Así que bueno, vamos a trabajar fundamentalmente con todo ese tipo de acciones y vamos ahora a ver todo lo que respecta a lo que es la presentación, ¿no es cierto? Vamos a trabajar sobre los factores de riesgo, las pruebas diagnósticas, los síntomas en las patologías mamarias, el tratamiento médico, acciones de enfermería, diagnósticos de enfermería y qué complicaciones pueden surgir en estas patologías, ¿no es cierto? También vamos a trabajar ahora en este momento con los factores de riesgo. Antes de trabajar con los factores de riesgo, bueno, quiero que tengan en claro que este video es apoyatura con lo que en el día de hoy vamos a trabajar en forma sincrónica, pero este video es para reforzar todo lo que hoy veremos en clase, que entre todas esas cosas vamos a trabajar la tarea que quedó de la semana pasada en cuanto a realizar un caso de vías biliares, que lo trabajaremos en forma colaborativa y haremos nuestros propios análisis entre todos. Y después, bueno, se trabajará lo del día de hoy, que espero que tengan la oportunidad de ver este video como para tener una apoyatura previo a la clase. Y vamos a empezar con los factores de riesgo, como recién les dije. ¿Qué factores no pueden cambiar en este caso? Se debe los factores de riesgo a una combinación, ¿no es cierto?, de cosas, de situaciones, que en general se da más factiblemente en las mujeres, mayormente pasado los 50 años, generalmente cuando ya la mujer entra en la menopausia, aumentan los riesgos. También hay mutaciones genéticas que ahí ustedes van a ver, el BRCA1 y el BRCA2, que aumentan el riesgo de presentar, en este caso, cáncer de mamas y ovarios. La menarca, que la menarca es cuando la mujer, en este caso la jovencita, tiene por primera vez su menstruación, se la denomina menarca, y es antes de los 12 años. También pasado los 55 años hace que aumenten los riesgos. No significa que por eso nosotros los vamos a padecer, pero sí hay ciertos factores que son predisponentes, y por eso es siempre la recomendación de hacerse los controles debidos, que se debe hacer uno anualmente.
En cuanto a antecedentes personales de cáncer de mama o de ciertas enfermedades no cancerosas, antecedentes familiares que tienen un cierto peso hereditario, tratamientos previos con radioterapia, en este caso son todos los que posiblemente no pueden cambiar. Los que sí se pueden cambiar son mantenerse físicamente activo, el sobrepeso y la obesidad, que son posmenopausia también factores, el tratamiento hormonal, o sea, con medicación, tomar alcohol, el tabaquismo, ser madre después de los 30 años o bien no completar un embarazo, también puede ser un predisponente y aumenta el riesgo de padecerlo, ¿no es cierto? Luego vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas podemos hacer referencia a todo lo que tiene que ver con el autocontrol mamario, que ahí les compartí en el aula una infografía de lo que tienen que tener presente, que es importante que ustedes como futuros enfermeros pueden educar y pueden también hacer prevención y promoción de la salud en este caso, compartiendo esta bibliografía en redes, a sus conocidos, a familiares, en fin, amistades. El autocontrol mamario se lo recomienda generalmente entre el quinto y séptimo día posterior a que el inicio de la menstruación. Y si encontramos algún bulto o alguna irregularidad, siempre es conveniente consultar al especialista. Una mamografía mamaria que habitualmente podemos hacernos una anualmente o cada 2 años, acorde a la indicación médica, en algunos casos hasta cada 3 años. Y es una técnica que nos permite ver mediante imágenes de las mamas, permitiendo detectar lesiones no palpables y asistir al diagnóstico de masas palpables, ¿no es cierto? La resonancia magnética mamaria, que también tiene gran sensibilidad, pero no especificidad, y sirve también para determinar el tamaño, ¿no?, preciso o la presencia de múltiples focos de lesión con mayor precisión que la mamografía. Luego tenemos signos y síntomas. En este caso, la mayoría de las personas no experimentan una sintomatología cuando el cáncer está en una fase temprana, por lo que es importante la detección precoz y, por ejemplo, en este caso, como hablamos previamente, todo lo que tiene que ver al autocontrol mamario, ¿no es cierto? El cáncer de mama puede presentar distintas combinaciones en el caso de que se presenten síntomas, y esto generalmente se da más cuando está en una fase avanzada. Los síntomas del cáncer de mama pueden incluir un nódulo o un engrosamiento en el seno, a menudo sin dolor. Cambio en el tamaño, forma o aspecto del seno, aparición de hoyuelos, o sea, son hundimientos que se ven en la mama, un enrojecimiento, grietas u otros cambios que uno pueda visualizar, ¿no es cierto?, en la mama. También cambia el aspecto del pezón o la piel circundante, en este caso la areola, y la secreción, también se puede presentar la secreción de líquido anómalo o sanguinolento en el pezón. Después vamos a tratar con lo que tiene que ver con el tratamiento médico. En cuanto al tratamiento médico, podemos hablar de los diferentes estadios que puede presentarse en los subtipos de cáncer, estadio 2 y 3. El cáncer y el grado de propagación del seno va hacia los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo, y esto ya estaría en un periodo 4, ¿no es cierto?, un periodo mucho más avanzado. Entonces, para reducir las posibilidades que este cáncer o el cáncer recidive, es conveniente que los médicos combinen distintos tipos de tratamiento, los cuales pueden incluir una cirugía para extirpar el tumor del seno, radioterapia para reducir el riesgo de recidiva en los tejidos mamarios y circundantes, en muchos casos se hace previamente a la cirugía para ya hacer una reducción de ese tumor, medicamentos para eliminar
las células cancerosas y evitar la propagación, en particular los tratamientos con hormonas, quimioterapia o tratamientos específicos con productos biológicos. La cirugía nos permite extirpar el tejido canceroso, por ejemplo la tumorectomía o mastectomía parcial, o todo el seno, como es el caso de la mastectomía total. Con la cirugía se puede también extirpar los ganglios linfáticos a fin de evaluar la capacidad del tumor para propagarse. Y esto se determina mediante pruebas especiales que pueden erosionar la piel y causar llagas abiertas denominadas úlceras. Los medicamentos para tratar el cáncer de mama se seleccionan en función de propiedades biológicas del cáncer, que se determinan mediante pruebas especiales, ¿no es cierto? En este caso es la determinación de marcadores tumorales que se suelen hacer en muchos casos, inclusive en laboratorio, o sea, en un análisis de sangre. La radioterapia desempeña un papel importante en las primeras fases del cáncer de mama, porque puede evitar que una mujer tenga que someterse a una mastectomía, porque es lo que les acababa de decir hace un momento, permite que se reduzca el cáncer, entonces al reducirse no se expande y por ende es más localizado lo que tiene que ver con la resección de ese tumor, ¿no es cierto? En fases posteriores de la enfermedad puede reducir el riesgo de recidiva, incluso si se ha realizado una mastectomía. Y en la fase avanzada ya del cáncer de mama, en el último estadio y en algunas circunstancias, puede reducir la posibilidad de defunción como consecuencia de la enfermedad. Vamos a hablar sobre las acciones de enfermería. Por ejemplo, en caso de las biopsias mamarias, que es lo que les decía hace un momento, son de carácter ambulatorio. En el 80% de los casos los resultados son negativos, se hacen en forma ambulatoria, e inclusive hasta en un video que les comparto ahí, después van a poder observar que hasta inclusive se hace en un lugar así donde tienen para realizar el estudio mediante una mamografía. Y la función de la enfermera es informar sobre esos procedimientos que se llevan adelante, ¿no es cierto?, en este caso, y las implicancias que generan en el paciente. Se informa que tienen que evitar el uso de fármacos que interfieren en la coagulación sanguínea, como por ejemplo las aspirinas o algún tipo de medicación que interfiera en la coagulación. Actualmente la sedación que se utiliza es una sedación moderada y con una anestesia local. Dada el alta, se indica a los pacientes el cuidado del sitio de incisión. Posteriormente van a regresar al control con el cirujano, quien va a controlar la herida, va a controlar cómo quedó la incisión en donde se realizó la biopsia y ver los resultados de la misma, ¿no es cierto? Porque ya se supone que ya el laboratorio de anatomía patológica tiene los resultados. Esto es en caso de una biopsia. En el caso de ya cuando se realiza una cirugía que tiene que ver ya con una tumorectomía o mastectomía parcial, una cuadrantectomía, disección de los ganglios que puede ejecutarse, o lo que tiene que ver ya con una mastectomía total, que es un carcinoma in situ ya directamente, por eso se tiene que vaciar toda la mama. Estos tratamientos quirúrgicos tienen también la misma función, erradicar la presencia local del cáncer, pero bueno, como está más diseminado e inclusive también tienen el vaciamiento axilar en algunas situaciones, esto requiere muchísimo más cuidado, que no significa que posteriormente, más adelante, cuando considere que está en condiciones el médico, indique a la paciente o le permita por una cuestión de estética poder hacer una reconstrucción mamaria. Y en algunos otros casos en el que se conserva la mama se incluye también colocación de prótesis y también se hace un tratamiento a nivel
de radioterapia, acorde a lo que requiera, ¿no es cierto? En cuanto a la asistencia de los pacientes, cuando padecen una conradiación, podemos tener que cuidar la integridad cutánea durante y después de la radioterapia. Usar aquí, van a encontrar las indicaciones de qué tienen que utilizar y qué no utilizar, como jabón que no produzca fricción y demás, o sea, porque hay que cuidar la piel también. En cuanto a la quimioterapia, también ustedes tienen aquí que la explicación de que las náuseas que pueden producir, las llagas que se pueden producir en la boca, cómo manejarse, qué orientación se le debe brindar a la paciente en estos casos particulares para que, bueno, tenga medianamente una recuperación post-tratamiento lo más llevadera posible, ¿no es cierto? Actualmente acá se trabaja de manera interdisciplinaria, ¿no es cierto? El oncólogo, la nutricionista, la psicología, en fin, trabajan entre todos. Y les voy a compartir también unos diagnósticos de enfermería que hemos trabajado en clases anteriores. Y en este caso tienen unos ejemplos de diagnósticos de enfermería, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio. En este momento yo solo les voy a nombrar 2 de cada uno. Ustedes después van a poder leer y seguir ejercitando esto de los diagnósticos de enfermería que se basan en la observación de nosotros como enfermeros. En cuanto a un preoperatorio, por ejemplo, el déficit de conocimiento sobre el cáncer mamario del paciente y las opciones de tratamientos, la ansiedad relacionada con el diagnóstico de cáncer que la paciente recibe. Los diagnósticos de enfermería en este posoperatorio, por ejemplo, puede ser el dolor relacionado con el procedimiento quirúrgico, la integridad cutánea alterada, también tiene mucho que ver con el riesgo de disfunción sexual, que es algo que la mujer está muy al pendiente. Y finalmente vamos a observar las complicaciones, que en este caso pueden ser un linfedema, una formación de hematoma o una infección. Y principalmente el linfedema, fíjense y observen la imagen, porque tiene mucho que ver cuando se hace el vaciamiento axilar, porque los canales linfáticos ya no trabajan adecuadamente y ello produce todas estas afecciones. Así que bueno, nos vemos la próxima clase y ahora vamos a seguir trabajando con lo que tenemos en este sincrónico que estamos llevando adelante a partir de este momento.